Bien, bueno, pues muchas gracias por invitarnos bueno, mi compañera y yo venimos del Payment Innovation Hub. Simplemente presentaros qué es el Payment Innovation Hub, quiénes somos y de dónde venimos. Somos una joint venture que surgió de la mano de CaixaBank, Visa, Global Payment y Arval, con el objetivo de trabajar en proyectos de innovación. Estas cuatro grandes empresas se unieron, sobre todo, que vienen de cuatro sectores muy diferentes: la parte del mundo financiero, la movilidad, la tecnología y la parte de pagos, sobre todo para crear proyectos de manera común, de manera colaborativa, y que cada uno pueda aportar su área de expertise, sobre todo para aportar valor a los diferentes sectores. Nosotros nos dedicamos sobre todo a trabajar en procesos de innovación, no solo en el proceso, en el método de pago en sí, sino lo que es el journey completo en todo el proceso de compra y venta, sobre todo para mejorar la experiencia tanto del usuario como del retail o del comerciante. Y para eso realizamos proyectos de tres tipologías. Realizamos desarrollo de producto a través de MVPs, que pueden convertirse o no en un proyecto piloto. Y luego también tenemos líneas de investigación, como es el caso en el que hemos trabajado este proyecto, el informe sobre descubriendo al consumidor Silver, ¿no? En el que podemos analizar o tendencias del mercado, o nuevas tecnologías, o, por ejemplo, cambios en el comportamiento de los consumidores. Y bueno, y a raíz de aquí, si queréis, os cuento un poquito de lo que vamos a comentar y cómo hemos estructurado el informe. Primero hablaremos un poco de quién es el Silver, cuál es su perfil, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus hábitos de consumo, es su comportamiento de compra por sectores, y unas conclusiones que nos llevarán sobre todo a pensar cómo es el Silver conectado del mañana. Aquí un poquito sobre el enfoque metodológico, deciros que lo que hicimos fue un estudio cuantitativo con una muestra representativa de cerca de 4.800 entrevistas con usuarios con una población entre 55 y 75 años, entre hombres y mujeres, distribuidos por las 17 comunidades autónomas. Utilizamos para ellos encuesta online, pero también utilizamos la encuesta mediante teléfono, sobre todo para llegar al rango de población pues más mayor, ¿no? Porque tenemos un rango de 55 a 75 años. Y bueno, ya para entrar un poco en materia, si comenzamos a hablar sobre el Silver español, su estilo de vida, pues deciros quién es el Silver, ¿no? Bueno, el Silver es una persona formada, es una persona que tiene una estabilidad económica, es una persona que tiene una buena esperanza de vida, que la familia es muy importante, es su epicentro en la vida, y luego que tiene una relación pues muy habitual y cotidiana con las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de que es una persona formada, lo decimos porque en nuestro estudio pues casi un tercio de la población tenía enseñanzas universitarias. Y luego cuando hablamos también de que tiene una estabilidad económica, también lo decimos porque también un tercio de los consumidores tenían unos ingresos anuales de 24.000 a 48.000 euros anuales. Y no solo eso, ¿no? También era interesante porque la mayoría de ellos tienen una casa en propiedad. Es decir, 8 de cada 10 tienen una casa en propiedad sin hipoteca, 9 de cada 10 tienen un coche en propiedad y 4 de cada 10 tienen una segunda residencia, ¿no? De aquí que veamos que es un perfil que es económicamente y tiene poder adquisitivo. Importante también resaltar aquí sobre todo el sentido de la propiedad, porque para ellos es importante, ¿no? Porque les genera mucha seguridad y también la sensación de crecimiento social, que esto viene heredado, ¿no? de su histórico, de su vida. En cuanto a que la familia es muy importante, aquí es sobre todo es su epicentro de vida, nos encontramos que sobre todo es muy importante porque nosotros en el informe hablamos de la generación sándwich. ¿Por qué? Porque el Silver convive en el mismo núcleo familiar con dos generaciones más. Tenemos a nuestro Silver, pero vemos que conviven con sus padres y conviven también con sus hijos. Entonces son una generación sándwich que, aparte de ayudar al resto de generaciones, también tiene la capacidad de influir y de aprender de las otras dos generaciones. De aquí la importancia y el potencial de este perfil, ¿no? Y relacionado con este tipo, también el hecho de convivir con sus hijos le ha permitido tener un aprendizaje mucho más rápido de las nuevas tecnologías, que era el último punto que comentábamos, ¿no? Que están como muy muy metidos y han aprendido de una manera mucho más ágil gracias también a esta convivencia.
Bueno, y si seguimos un poquito en este tema, aquí veis que tenemos dos perfiles. Identifica perfiles porque al margen bueno, al margen de las diferencias de estilo de vida que se puedan presuponer, sobre todo por el perfil cuando llega el momento de la jubilación, ¿no? Es decir, nosotros hemos entrevistado a un perfil de 55 a 75 años, pero a los 65 años comienza la jubilación y hay un estilo de vida diferente, ¿no? Pero al margen de esa diferencia, nosotros cuando hicimos el estudio identificamos dos perfiles que realmente determinan los diferentes tipos de hábitos de consumo. Y estos dos perfiles son el perfil activo y tecnológico y el perfil casero y tradicional. Nosotros identificamos, bueno, un 44% de ellos se identificaron como activos tecnológicos, que son aquellos silver, aquellos consumidores que se consideran activos, que utilizan las nuevas tecnologías, que les gusta hacer deporte, que les gusta viajar, que les gusta el ocio, que les gusta moverse. Y un 56% se consideran los caseros tradicionales, que no es que no sean activos, sino que el tipo de actividad es un tipo de actividad pues más tranquila, le gusta más estar en familia, estar en casa, pues leer un libro. Pero estos van a ser los dos perfiles que para nosotros fueron más determinantes a la hora de identificar el comportamiento y los hábitos de consumo y de compra. Por lo tanto, vemos que el silver valora la salud, la sociabilización y la vinculación familiar. Y por otro lado, este dato que también es muy importante, ¿no? Un 67% de los consumidores silver recomienda productos y servicios a su círculo de influencia. ¿Por qué es tan interesante? Este dato lo podemos vincular a lo que hemos comentado antes, ¿no? Sobre que son una generación sándwich. Entonces, al estar y convivir con otras dos generaciones, tienen esa capacidad y son muy recomendadores. O sea, tienen un potencial increíble. Y no solo son recomendadores a su familia, sino también a su círculo de influencia como amigos, ¿no? Y este dato, pues, es una cifra bastante alta. Esto nos da pie a hablar de la parte de los hábitos de consumo. En este sentido, bueno, pues evidentemente el consumidor silver tiene una histórica, una persona que tiene unos hábitos de consumo que lleva heredado de su vida, de su recorrido de vida, y por lo tanto es normal que le haya tenido que costar y se haya tenido que esforzar para adecuarse a los canales digitales y a las nuevas tecnologías. Y todos sabemos que con la llegada del COVID esto fue un catalizador que aumentó y mejoró el acceso a Internet y, por lo tanto, mejoró el acceso a la compra online, ¿no? Y dentro de estos hábitos de consumo, pues podemos decir, y también estuvimos analizando, que 6 de cada 10 consumidores compran solo cuando lo necesitan. También era relevante tener en cuenta, como hemos dicho antes, que tienen un gran poder de prescripción dentro de su círculo de influencia y que de ese 67% que hablábamos antes, un 56% hace las recomendaciones de manera presencial, pero un 21% lo hace en canales digitales. O sea que es también una cifra que te identifica y te vincula directamente con el mundo digital. Es una cifra bastante alta. Y por otra parte también el silver se considera marquista. O sea, cuando va a comprar, ¿qué prioriza? Prioriza la marca. Le gusta la marca, pero no cualquier marca. Le gusta la marca que él ya conoce, la marca que él ya ha vivido y que sabe que es buena y que la tenía previamente. Y aparte de la marca, lo segundo que valora también mucho es la atención personalizada y las ofertas de productos. Y en tercer lugar, va a dejar lo que son más las acciones de fidelización o acciones de comunicación más personales, ¿no? Por lo tanto, el perfil medio del silver es, hemos dicho, prescriptor primero, autosuficiente, plenamente decisor y responsable de sus compras. Y ya para finalizar, si hablamos de los canales, hablamos del canal online o del canal presencial, pues vemos que se muestran completamente integrados en el canal online, ¿no? Aunque les generan cierta desconfianza, pero esta desconfianza no les impide para nada utilizar el canal online. Les genera inquietud, pero lo siguen utilizando, ¿no? ¿Qué compran en el canal online? En el canal online lo que más compran son productos tecnológicos de uso diario, como puede ser el smartphone o el Smart TV. También están muy acostumbrados a comprar
productos intangibles como pueden ser suscripciones de televisión o suscripciones de música y también la reserva y compras de viajes. Y los principales drivers, ¿por qué lo hace? Bueno, pues porque les permite tener una variedad de productos, le permite tener comodidad y le permite también comparar precios. Y un poquito lo que les echa para atrás, bueno, pues es el no poder tocar y la ausencia, sobre todo, del factor humano. En cuanto al canal presencial, en el canal presencial compran lo que ellos siempre han estado acostumbrados a ir a comprar, ¿no? Por ejemplo, los productos de alimentación. Los productos de alimentación los compran en el canal presencial y también compran aquellos productos que tienen un alto valor económico. Por ejemplo, los vehículos, los coches. ¿Y por qué lo compran? Precisamente porque tienen el factor humano y porque pueden tocar, que es lo que les interesa. Y bueno, aquí un poquito acabamos la parte de lo que son los hábitos de consumo y ahora voy a dar la palabra a mi compañera Ada, que va a hacer un zoom sobre esta tipología, estos hábitos, pero focalizado en 3 sectores. En el sector de la tecnología, en el sector de los productos y servicios financieros y en el sector de la movilidad. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Como os estaba comentando mi compañera, ahora vamos a focalizarnos en 3 verticales de negocio, ¿no? Pues hemos visto un poco la idea general de los hábitos de consumo del consumidor Silver y ahora os focalizamos en cada una de ellas, ¿no? En este sentido, empezaremos por productos y servicios financieros. ¿Cómo es el consumidor Silver y por qué es relevante, ¿no? Como hemos comentado, 8 de cada 10 tienen una casa y 9 de cada 10 tienen un coche. Es decir, los Silver son propietarios, cosa que no sucede con los Millennials y la generación Z encima tiene más problemas para acceder a una casa. En este caso no. Como ya tienen una casa, como ya tienen propiedades, como ya tienen también vehículos, ¿qué es lo más relevante para ellos a la hora de contratar? Pues principalmente las tarjetas, porque ya tienen muchas cosas solucionadas a nivel de productos y servicios financieros. Y en segundo lugar, pues cuentas de ahorro. Muchos de ellos además están llegando a la jubilación, que es el límite y la línea donde todos ya queremos tener todo bastante más arreglado a nivel financiero. ¿Eso significa que son responsables o no de sus propias decisiones financieras? Sí, 8 de cada 10 son responsables de sus propias decisiones financieras. Es más, ¿cómo lo realizan? Principalmente lo que prefieren, igual que sucede en otras verticales, prefieren hacer estas contrataciones vía presencial. ¿Por qué? Porque para ellos el tocar las cosas o el hablar personalmente con alguien es algo que les da muchísima mayor seguridad que el hecho de ver diferentes webs. No significa que no las utilizan obviamente para comparar y obtener otro tipo de información. ¿Qué es lo que más valoran o cuáles son los factores relevantes a la hora de contratar estos servicios, ¿no? Pues uno de los principales pain points que para ellos es las comisiones. Supongo que si hacemos la misma encuesta al resto de las ciudadanas probablemente diría lo mismo. Y por otro lado, la atención al cliente y la resolución de problemas en un 94%. Aquí igualmente hay que tener en cuenta que hay cierta brecha de género, es decir, ¿quién es más responsable? ¿Quién toma mayores decisiones en esta vertical del negocio? Más los hombres que las mujeres, es decir, un 89% son responsables versus el 73%. Obviamente aquí hay un pasado y una historia a lo largo de la sociedad española, porque recordemos que esto está realizado en España, este estudio. También hay una brecha a nivel tecnológica, o sea, son más responsables aquellos que son más activos y tecnológicos, es decir, que tienen están más abiertos a ello que este perfil más tradicional, que aunque se socialice más a nivel interno. Y a nivel de edad, esto es más curioso aún, no existe tanta diferencia. De hecho, prácticamente no existe, porque tanto los de 55 como los de 74 son igualmente responsables. Es decir, aquí no hay diferencias. Si nos centramos en otra de las verticales, que además es bastante más adecuada justamente en el ambiente que nos encontramos, que son los productos y servicios tecnológicos. ¿Qué sucede aquí? Aquí, como comentaba mi compañera Pilar, ha habido un aprendizaje. O sea, son personas que han empezado a trabajar sin ordenador. Yo no sé ni cómo lo harían, porque de hecho ahora mismo me plantearía un problema de cómo hago mi trabajo sin ordenador. Pero estas personas han empezado a trabajar sin ordenador y han tenido que hacer un aprendizaje express
de todas y cada una de las innovaciones tecnológicas que han ido apareciendo para mejorar también su vida a lo largo de estos años. Pero igualmente son responsables. Eso no significa que hayan huido de ello, sino sencillamente la han ido adoptando para su propio beneficio. También sucede una brecha de género, porque deciden más los hombres que las mujeres. De hecho, es un poquito mayor que en el tema financiero, porque 9 de cada 10 es el hombre versus 7 de cada 10, ¿no? También siempre pensamos que qué canal prefieren ellos. Pues sucede un poquito lo mismo. El Silver prefiere ir personalmente, presencialmente a la tienda a la hora de seleccionar los productos o los servicios que requiera, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Principalmente, como es una nueva vertiente dentro de su vida que han tenido que ir adaptando a lo largo de su experiencia de vida como compradores, necesita la recomendación, es decir, se fija mucho en lo que le recomiendan. Círculos cercanos, también páginas web, en cualquier lugar, pero necesitan recomendación. También un 46% busca la opinión de su círculo cercano, ya sean sus padres, ya sean sus hijos, sus amigos, pero aquellos con los que ellos confían. O el asesoramiento de una tienda. ¿Qué es lo que cuál es el móvil principal para ellos? Como hemos comentado, las marcas, por un 43%, precios y promociones. Aquí, si os fijáis, es al revés, que en otras situaciones le dan más importancia al precio de la promoción que a la marca, aunque ambas son relevantes para casi la mitad de ellos, ¿no? Por último, servicios de movilidad. Como hemos comentado, 9 de cada 10 tienen coche. Así que, ¿qué es lo que hace? Moverse en coche, en vehículo privado. Prácticamente mayoría de ellos. Pero también un 87% lo hace a través del transporte público o en taxi, principalmente, obviamente, en zonas urbanas. Aunque 4 de cada 10 igualmente afirma que estaría dispuesto a utilizar servicios de movilidad. Es decir, están abiertos a los sharing, tanto de coches como de vehículos, como de scooters, como de bicicletas o lo que suceda. 6 de cada 10 igualmente contrata servicios de rent and car. Otra vez, ¿cómo lo realizan? Presencialmente. Necesitan igualmente esta parte física. Por último, ¿qué es aquí donde más peso le están dando a la hora de comprar? Pues a la marca, porque sobre todo si decimos que 9 de cada 10 coches, significa que su mayor transporte es el vehículo privado y es el coche, es donde han tenido mayor aprendizaje a lo largo de su vida. Pero el precio y la promoción también es muy relevante para la mitad de ellos, igualmente que el servicio postventa. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un valor económico elevado. En el servicio postventa, en la movilidad, es mucho más relevante que el servicio postventa en un supermercado. Dicho esto, como comentaba, el tema del sharing, como podéis ver, también es algo que le van dando mayor importancia, ¿no? Que también, aunque es pequeñito aún, solo menos de un 15%, están utilizando el coche compartido, también están utilizando la bicicleta compartida un 5%, el patinete, el mini scooter compartido también por menos del 5%. Son pequeños pasos, es decir, en comparación al resto de la sociedad, es verdad que es menor el uso, pero empiezan lentamente a utilizar cada uno de estos nuevos modelos de movilidad. Por último, todo esto nos dice algo, ¿no? Pero lo más interesante aquí saber es cómo va a ser en realidad el Silver del mañana, que probablemente seremos muchos de nosotros, porque hablamos del Silver, en realidad es una generación, pero dentro de unos años seremos nosotros que también tendremos 55, 65, nos vamos a jubilar. Un poquito es, ¿qué pasará con esta nueva generación que hoy en día ya está conectado? El Silver de hoy ya está conectado. Es una generación que ha vivido el boom de la publicidad, el boom del consumismo. Su mayor éxito en la vida era tener una casa, tener un coche, el que puede, como hemos dicho, 4 de cada 10, tiene una segunda residencia. Pero es una generación que igualmente está inmersa completamente en lo que es el mundo digital. No están ni mucho menos desconectados. Les da mucho valor a lo que son las recomendaciones a su círculo cercano. Hemos comentado que es una generación sándwich. Aconsejan a sus padres y aconsejan a sus hijos. Muchos de ellos incluso han tenido que mantener en ciertas épocas a sus propios hijos, ¿no?
continúan con sus propios hábitos porque han ido aprendiendo en ello, pero igualmente están empezando a diversificar y confían igualmente en lo que es el tema de los canales digitales, ¿no? Cada día están teniendo más gadgets y servicios tecnológicos. Ya no solo estamos hablando obviamente del smartphone, sino que también estamos hablando de múltiples dispositivos que si nos damos una vuelta, el día de mañana también los tendrán. Es una generación que, como hemos comentado, está formada. Fue de las primeras que se formó a nivel universitario con una masa elevada dentro de la sociedad española, que tiene sus hábitos perfectamente consolidados porque están abiertos a nuevos hábitos, tanto de la compra como de los usos de los servicios. Más allá, dentro de unos años, si ahora hay una brecha de género a lo largo de los años, habrá mucha menor brecha de género que estos cambios de responsabilidad que estábamos viendo tanto en el servicio financiero como en los servicios de movilidad o productos y servicios tecnológicos será mucho menor. Será obviamente una generación más diversa porque la familia era más nuclear, en cambio el Silver de mañana será mucho más disperso, desde familias monoparentales, diferentes géneros, 3 hijos adoptados. Todo eso hace que el consumo y los hábitos que se han ido aprendiendo se vayan diversificando mucho más allá en un futuro. Dicho esto, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta.